¿Qué tal? Muy buena tarde a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con el doctor Ismael Martínez Torres. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola Omar, buenos días. Buenos El días a tópico todos. que nos convoca acá, doctor, es la relación que guarda la filosofía con el derecho. En este caso, la filosofía analítica específicamente, teniendo en cuenta, bueno, la producción textual del doctor Ismael gira en torno a la filosofía del derecho, en este concreto caso, la filosofía del derecho de Herbert Hart. En este sentido, ¿cuáles serían las relaciones, doctor, filosóficas o filosóficas desde el punto del derecho a secas? ¿Cómo se relaciona esta rama, peculiarmente rama de la filosofía, con la manera de producir conocimiento jurídico y conocimiento filosófico? Mm, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta difícil. Bueno, filosofía del derecho se ha hecho desde hace mucho, ¿no? No sé, creo que la separación en diversas áreas en filosofía y la sobreespecialización es una cosa más o menos moderna. Pero según yo, habrá gente que sabe más de esto, que es historia de la filosofía, pero desde hace mucho tiempo problemas como pues, que tienen que ver con cómo las personas toman decisiones, con cómo se ordenan las sociedades, con qué clase de instituciones cuentan para ordenar sus relaciones. Eh, Hacerse preguntas acerca de eso es algo que ha aparecido en la literatura desde hace mucho tiempo. Lo que sí ha pasado en tiempos como pues ya, bueno, no sé si tan contemporáneos, porque, no sé, de la publicación del concepto del derecho hace ya 60 años, ¿no? Y de los trabajos de Austin, más de 100. Eh, entonces, como que esta forma de entender ya la filosofía del derecho como una rama del quehacer filosófico podría parecer más o menos nueva. Yo creo que sobre todo los debates en filosofía analítica sí que han seguido como esa tendencia de volverse cada vez más especializados, de volverse cada vez como más específicos y probablemente haya sido algo que empezó sí con el trabajo de Hart, ¿no? Actualmente la literatura alrededor de, pues no solo del concepto del derecho, sino de los trabajos a los que dio lugar el concepto del derecho. Estoy pensando sobre todo en Dworkin, después en Raz, después en Shapiro, pues como que quiero pensar dominan, ¿no? Actualmente los espacios de publicaciones, ¿no? Más libros se publican o más artículos se publican en revistas con impacto que siguen como esa tendencia de filosofía analítica, jurídica. Em, Sobre la conexión entre filosofía y derecho, me cuesta un poco como pensarlo en esos términos, porque eso supondría que una cosa es la filosofía, que otra cosa es algo así como lo que uno puede reflexionar teóricamente acerca del derecho y que entonces hay que hacer una especie de híbrido entre esas dos cosas. Y no es así como creo que la gente que intenta hacer filosofía se acerca a la disciplina. Creo que más bien lo que pasa es sí, solo una rama distinta de, o sea, uno está haciendo filosofía y solamente está volteando a ver otra clase de problemas diferentes a los que ve la gente que hace filosofía del lenguaje o la gente que hace metafísica. Pero en principio creo que la forma de acercarse a los problemas, en el tipo de preguntas, ¿no? que uno se hace, en el tipo de metodologías que uno sigue para responder esas preguntas, o el tipo de herramientas que utiliza para responderlas, no me parece como que lo que se esté sugiriendo es que sí, que son disciplinas distintas que hay que buscar empatar, ¿no? Más bien, sí, la filosofía del derecho es que hacer filosófico acerca de un objeto de estudio específico.
Entiendo la premisa, doctor, desde este punto de vista, las llamadas filosofías del genitivo, ¿no? La filosofía filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, filosofía del derecho, filosofía, cualquier otro predicado que se pueda poner. Al final, coincido con usted, doctor, es prácticamente el quehacer filosófico adaptado a materias específicas, quizá por las comunidades epistémicas propias de las cuales uno se mueve, ¿no? En las cuales uno se forma, en las cuales uno se encuentra inserto en la tradición, digamos, filosófica, en términos gadamerianos, en este aspecto, es relevante, como parece que acá en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? De aquí en la UNAM, es una constante muy marcada, o sea, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la filosofía de la lógica, a comparación, bueno, de otras comunidades epistémicas donde se trabaja quizá lo que algunos llaman la filosofía continental, los problemas de la historia de la filosofía, la metafísica. En este específico caso llama mucho la atención, sobre todo por su obra, doctor, las tesis hartianas y post-hartianas, ¿no? Las filosofías más contemporáneas, ¿no? Sobre todo teniendo esta distancia cronológica con los autores. Yo mencionaba, ¿no? 60 años aproximadamente de Hart, 100 aproximadamente de Austin. ¿Cómo se da una, digamos, una tradición, al menos la forma en cual se produce filosofía acá en el Instituto de Investigaciones Filosóficas? Sí. Otra muy buena pregunta. Sí, yo creo, otra vez, es mi impresión como, quiero pensar que todavía soy un académico joven, entonces es mi impresión como alguien que, aunque ya lleva como algunos años de recorrido, ¿sabes? Todavía creo que estoy en una etapa un poco temprana de mi trayectoria académica y entonces lo que quiero decir es de lo que voy a hablar es solo como la impresión que como un joven tengo. Eh, ¿No? Hay parte de la historia que no me ha tocado ver, de la que no estoy probablemente tan enterado, pero algo que a mí me llama mucho la atención es como en comparación con otros lugares, con otros grupos de estudio, parece que en México y en particular en la UNAM ha costado trabajo para consolidar justo, tú creo que lo llamaste tradición. ¿No? Estoy pensando por ejemplo en Argentina, ¿no? Y entonces hay gente que se asume como discípula de Alchurrón, de Bulín, de Nino, ¿no? Y hay un grupo de filósofos del derecho de distintas generaciones muy importante, ¿no? Está Pablo Navarro y no sé, Caracholo. Estoy hablando ahora como pero también hay gente muy joven que no trabajan en Argentina, algunos de ellos, pero sí que son herederos de esa escuela. Y está Rapetti, está Natalia Scabuso, y está Dave Becky. Entonces hay como, es una población importante que creo en México y a mí me cuesta trabajo entenderlo porque, no sé, quiero pensar que no tiene que ver con un déficit de recursos, ¿no? Sobre todo en la UNAM. O sea, gente, me imagino, interesada. Hay espacios, hay... pero creo que ha costado trabajo como consolidar esa idea como de un grupo, de una tradición de filósofos mexicanos, filósofos del derecho mexicanos. Pero creo que, también creo que es algo que es como un proyecto en construcción, ¿no? Y quizás sea parte de, no sé, yo por ejemplo llegué a trabajar acá con Juan Antonio Cruz Parcero y me parece que Juan ha dado como varios pasos en esa dirección. Y si hablas con él, probablemente diga que Rodrigo Vázquez hizo lo mismo, ¿no? Entonces sí creo que ha habido esfuerzos, creo que, no sé, a las nuevas generaciones nos tocará continuarlos y esperemos en algunos años poder consolidar eso como una especie de grupo que pueda, no sé, proyectarse no solo en el contexto de la UNAM, sino en el contexto nacional y en el contexto también internacional, como un grupo fuerte, un grupo establecido, ¿no? Habrá que atraer estudiantes de doctorado, habrá que atraer nuevos investigadores, habrá que atraer, no sé, desde tesis de licenciatura para que eso pueda pasar.
esperemos que también las condiciones, no sé, no quiero decir institucionales, pero como de acomodo eh, institucional también abra espacios para que se pueda continuar el esfuerzo hasta consolidarse. Pero sí creo que, digo, a mí como alguien que se ha perdido la mayor parte de la historia o de la evolución de la filosofía del derecho analítica en México, me cuesta trabajo entender que no estemos un poco más adelante de lo que a mí me parece que estamos. Ahora, donde hay un problema siempre hay una oportunidad, ¿no? Sí, entonces va a ser importante que sepamos cómo acercarnos a la gente, a los estudiantes, a los investigadores, volvernos un lugar atractivo para hacer filosofía del derecho. Desde este punto de vista, doctor, desde el quehacer filosófico que se realiza acá en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, ¿cuál sería, digamos, la tradición, insisto con este término, que me parece bastante amplio, de formación acá? ¿Cuáles son las líneas principales? Bueno, usted ahora está cursando el postdoctorado, ¿no? Acá en una estancia postdoctoral. ¿Cuáles son a grandes rasgos para quien pudiera llegar en algún mundo posible a interesarle este tipo de fenómenos, estas líneas de investigación? Sí. Que es el conocimiento, ya lo mencionaba, doctor, ¿no? O sea, en este aspecto, el instituto actualmente bajo la dirección del doctor Juan Antonio Cruz Parcero, ¿cuáles serían las líneas de investigación o cuáles serían las líneas de producción del conocimiento filosófico en este instituto? Sí. Voy a decir, espero no equivocarme en eso, como orientación metodológica sí creo que hay una orientación hacia la filosofía analítica, ¿no? Creo que nos interesan problemas que filósofos analíticos de derecho por los que se han interesado, nos interesan ese tipo de preguntas. Ahora, sobre la distinción que a mucha gente le gusta hacer entre el positivismo y antipositivismo y pospositivismo, creo que la definición no es tan clara, ¿no? Por ejemplo, en el instituto, actualmente, investigadores que hacen filosofía del derecho, pues está Paul Luque, está Juan Antonio, está Amalia, que si volteas a ver sus trabajos, hay diversidad, ¿no? A Pau le han interesado en el pasado, les han interesado preguntas un poco más como clásicas dentro de la tradición analítica positivista. A Juan probablemente si le preguntes no se reconozca como positivista y se sienta como más cercano a tesis anti o pospositivistas, y a Amalia le interesan preguntas diferentes a las que la mayoría de positivistas tradicionales por los que se han interesado, ¿no? Incluso probablemente diferentes a las que, no sé, la mayoría de la gente haciendo como filosofía jurídica analítica clásica ha intentado responder. Sobre eso para hablar de los investigadores, ¿no? Ahora nosotros estamos tratando de acercarnos a gente no solo de la UNA o no solo de filosóficas, por ejemplo, el doctor Imer de jurídicas, el doctor Piero Matei también de jurídicas han estado cerca del grupo. Últimamente el doctor Juan Vega, que también, otra vez, será mejor que les preguntes a ellos, pero yo podría decir que se identifican como con esta orientación quizás analítica en la metodología, pero probablemente ninguno de ellos, bueno, probablemente Piero sí, pero Imer definitivamente dudo mucho que se identifique como un positivista. Piero probablemente yo creo que se identifica como positivista, pero también tiene intereses un poco diversos a los de Pau o a los míos, ¿no? También ha estado cercano al grupo Pablo Rapetti, él trabaja en el ITAM, que también es un filósofo argentino analítico del derecho, que trabaja temas un poco más clásicos, pero no solo. Entonces, me parece que, te digo, si pudiera yo decir que hay como una característica que más o menos unifica los intereses de la gente que trabaja en el instituto o cerca del instituto, probablemente tenga que ver con
con el acercamiento metodológico y tenga que ver con filosofía analítica, pero cuando me preguntas por los temas que a la gente que está trabajando acá le interesan, creo que hay mucho más diversidad, ¿no? Algunos le interesan, otra vez, temas como preguntas clásicas que se ha hecho el positivismo, como debates clásicos en los que el punto de vista positivista está involucrado, y hay otros académicos, otros investigadores que están interesados por otras preguntas, por otros temas. Entiendo esta distinción, doctor. La filosofía analítica como escuela, como manera de, digamos, ceñirse o identificarse como, no, es que yo soy positivista, yo soy metafísico, yo soy, o incluso alguien va todavía más específico, ¿no? Con un autor, yo soy nietzscheano, yo soy kierkegaardiano, yo soy kirchneriano, y un largo etcétera, ¿no? Según el gusto, la latitud y el tipo de producción de conocimiento filosófico. Una de las constantes que llama bastante mi atención acá en el Instituto de Filosóficas es la gran producción que tienen en torno a Wittgenstein y otros teóricos, digamos, Kripke, Carnap, Russell, incluso gente, Dennett, o sea, gente que viene filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía de la lógica, filosofía del lenguaje, una vertiente que prácticamente se puede identificar con la escuela anglosajona, la escuela norteamericana, ¿no? En ese aspecto de atendernos a estas definiciones un tanto, digamos, pedagógicas de manuales de explicación historiográfica de la misma filosofía. Desde estos tópicos yo entiendo, bueno, también que la filosofía analítica, más que una corriente o una moda, es una especie de metodología, una especie de crear metafísica del lenguaje para poder esclarecer con mayor precisión algunos tópicos, es decir, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de. Vuelvo a tocar el tema o la premisa de la filosofía del genitivo, ¿no? Filosofía del derecho, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje. Es una, insisto, una constante que al menos a priori o desde un punto de vista de primera impresión puede notarse bastante, ¿no? A diferencia de otras comunidades epistémicas donde se produce, no sé, más filosofía de la religión, más filosofía, incluso traducción de algún pensador específico. O sea, sí sería una constante, digamos, a tener en cuenta las peculiaridades epistémicas de los institutos, de las academias, ciertos autores, ¿no? Al respecto de este tópico, doctor, como participé, digamos, del mismo Instituto de Filosóficas en calidad de postdoctorante en la actualidad, ¿cuáles serían, insisto, estas como vertientes metodológicas, no tanto como corrientes de pensamiento, sino como herramientas que incluso cualquier persona puede utilizar, no siendo necesariamente filósofo? Sí. O sea, alguien de repente puede hacer, no sé, esclarecimiento conceptual, quitar vaguedades, ambigüedades, oscuridades, sobre todo en los tiempos que corren, siglo XXI, el tema de la transdisciplinaridad. Sí. Sí, yo, bueno, también tal vez convenga decir que yo acabo de regresar al instituto, ¿no? Estuve fuera por el doctorado y esas cosas, no sé, 5 años o algo así. Entonces mi opinión sobre estos temas va a estar sesgada. Yo lo que he percibido, yo percibo cierta diferencia, ¿no? Y otra vez esto tómalo con pinzas porque es más mi opinión. Pero me parece que el instituto en los últimos años ha iniciado un recorrido se ha vuelto un poco más diverso, más plural. Hace algunos años, tengo la impresión, el instituto tenía muy definida como... No quiero decir que se excluían otro tipo de acercamientos a los problemas filosóficos, pero sí había una especie de orientación dominante que también tenía que ver con la perspectiva analítica, yo creo, ¿no? Y creo actualmente se han abierto más espacios para gente que se acerca a los problemas filosóficos desde otro sitio. Entonces ahora hay más gente, según yo, que hace historia, que hace hermenéutica, que hace filosofía antigua,
digo, es como difícil poder decir, uno tendría que prácticamente como ir a todos los seminarios que hay y a todas las conferencias para poder decir exactamente como el instituto es 20% esto y 30% esto. Pero sí creo que se ha vuelto un espacio un poco más plural. Sí, o sea, lo que sí creo es que sea lo que ¿cómo decirlo? Como el instituto es un muy buen lugar para acercarte a la filosofía desde el lugar que quieras. Como vas a encontrar a alguien que muy probablemente que tiene inquietudes similares a las tuyas, no solo acerca de las preguntas que quieres hacerte, sino de cómo las quieres hacer y cómo las quieres responder. Y eso a mí me parece, es una de las cosas que hacen del instituto un muy buen lugar para hacer filosofía. Sobre lo que decías de la interdisciplinariedad, pues simplemente el espacio físico ya, como según yo, ofrece condiciones como óptimas para que si en algún momento, no sé, a ti te interesa acercarte a una de las disciplinas que no es la tuya, o por curiosidad o por necesidad, puedas hacerlo fácilmente, ¿no? Otra vez, el instituto es una especie de congregación de gente haciendo cosas diferentes y haciéndolas muy bien. Entonces, Desde este punto de vista, doctor, ¿cuáles serían desde su perspectiva las, digamos, limitantes, retos, desafíos, tendencias a poder pensar, a desarrollar? Si bien lo mencionas, eso es un depende, ¿no? Eso es un colosal depende de qué tipo de problemas, de cómo plantees los problemas, desde qué metodología los abordes, porque sí cambian bastante las investigaciones y tiene un giro, sobre todo con esta cuestión muy de académicos, muy de, digamos, del seminario de tesis. ¿Cuál es tu marco teórico? ¿Cuál es tu metodología? ¿Quiénes son tus autores? ¿Cuál es el estado del arte? Esas preguntas obligadas que sí, muchos de las veces como investigadores, o sea, como doctorados, estudiantes de doctorado, de postdoctorado, llegan a ser incluso formalismos que solo quedan, digamos, en un seminario, una nota y ahí está, ¿no? O sea, no es realmente, no trasciende muchas de las veces esas maneras un tanto normativas o deontológicas de hacer la construcción del conocimiento filosófico, porque en muchos, sobre todo pienso en el desafío para la misma filosofía, el discurso filosófico al interior de la multidisciplina. ¿Cuál sería el papel de la filosofía, si es que tenga algún papel en el siglo XXI, en el porvenir de las ciencias transdisciplinarias, multidisciplinarias, interdisciplinarias? Incluso sería una labor de sutileza semántica, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es una sinonimia, no pasa nada y ya está, se entiende. Hay quienes, por el contrario, sostienen tajante y fervorosamente que sí, en efecto, determina la etiqueta lingüística que se le pone. Y volvemos de nuevo a ligarlo con la filosofía analítica. bueno, si me preguntas mi opinión, o sea, otra vez, no quiero decir como que no vaya a cambiar la forma en la que pienso acerca de estas cosas después, pero por ahora yo soy de las personas que sí encuentra valor en la especialización. Así creo que el progreso, no solo en la filosofía, quizás también en las ciencias, es posible o es más viable a través de la especialización de los recursos humanos. O sea, sí creo que tiene valor que, que haya una persona que le dedique 5 años ¿no? a pensar sobre el mismo problema y a tratar de responder una pregunta. Claro que eso tiene un costo, ¿no? Y también lo reconozco. Y es como un trade-off, ¿no? Como ganamos unas cosas pero perdemos otras. Y nada, supongo que uno de los retos tendrá que ver con encontrar el equilibrio entre lo que ganamos volviéndonos súper especialistas en cosas tan específicas y lo que perdemos al hacerlo, ¿no? Cierto que si te la pasas 5 años
tratando de resolver desde tu oficina problemas, yo que sé, de la legitimidad de las autoridades políticas sin voltear a ver el mundo, pues probablemente, ¿no? Esto hará que surjan problemas a muy distintos niveles, ¿no? De poder explicativo, o hay gente a la que le interesa que la teoría tenga un impacto en la realidad. Entonces, probablemente uno de los mayores retos a los que se enfrenta, según yo, cualquier institución de investigación tenga que ver con conciliar estas dos formas de producir conocimiento, ¿no? Los intereses que están detrás de decantarse por una u otra opción. Ni siquiera estoy seguro de que sean como opciones dicotómicas o contrapuestas o inconsistentes, ¿no? Entonces, sí, creo que ese es un bonito reto para la gente que está en la academia, para la gente que se va o está pensando en sumarse a la academia. Quiero pensar, ¿no?, que quien adopta la postura alternativa, la de pensar que la sobreespecialización es un problema, es un lastre, y que entonces deberíamos más bien de preocuparnos por acercarnos a las preguntas, a los problemas de maneras mucho más integrales, mucho más interdisciplinarias. Quiero pensar que esa postura también hay precios que pagar por adoptarla. Entonces, encontrar un buen balance entre esas dos posturas me parece un reto interesante. Doctor, a manera de conclusión, para ir cerrando este tipo de espacio, esta reflexión en torno a la metodología que subyace a las filosofías del genitivo, en este caso, insisto de nuevo, la cuestión de la filosofía analítica es más que evidente acá en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, de lo cual, bueno, a la luz de que nos exponen los argumentos, no necesariamente se sigue que todo el mundo acá por sí mismo sea analítico, ¿no? Sí, sí. El Centro de Investigaciones Analíticas o Centro de Investigaciones de la Filosofía Analítica de la UNAM, en ese aspecto sí entiendo la parte de todo depende de cómo se aborde las premisas, desde qué marcos teóricos, desde qué incluso corrientes o temporalidades, ¿no? Desde gente que todavía, por ejemplo, trata de pensar la realidad con categorías del siglo XVIII, categorías del siglo XIX, siglo XVII, algunos todavía más historiadores, incluso más específico, la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna, estas como, digamos, subcategorizaciones de hacer filosofía a la luz de la historiografía de la misma, que no tiene nada de malo, sin embargo, pues sí es distinto los resultados que se puedan llegar a producir, si se enfoca o no desde tal o cual arista, si se da el uso o no de tal o cual método, ¿no? Incluso en ciencias sociales, técnica, método, modelo explicativo, paradigma, estas discusiones incluso entre términos epistemológicos dentro de nombrados investigadores, ¿no?, a lo largo de la historia. ¿Cuáles serían, en esta como última reflexión, las tendencias actuales en la forma de que se produce conocimiento acá en Filosóficas de la UNAM, precisamente dentro de todo este gran abanico de posibilidades posibles que existen para crear, digamos, hacia dónde le puedes tomar los problemas, vaya, como hacia la ética, hacia la epistemología, hacia una suerte de ontología, si es una ontología nominal o real, estas distinciones, digamos, problemáticas, canónicas, o incluso matematizar la realidad en modelos de lógica o de otro tipo de fenómenos. ¿Cuáles serían, digamos, la carga concentrada en las líneas de investigación específicas más prolíficas que se puedan generar acá en el instituto? Sí. Yo tengo la impresión de que el instituto, la gente que trabaja acá está como muy consciente de algo así como el hecho de que la comunidad académica del instituto se encuentra inserta en una comunidad un poco más amplia, ¿no? En la comunidad internacional, no sé, latinoamericana y también, pues, no sé, un contexto todavía más amplio, ¿no? Volteando a ver a Europa, Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y que parte de los intereses pues están condicionados como por la conciencia de ese hecho. Entonces, no sé,
eso probablemente también esté cambiando, no lo sé, pero pues hay lugares donde probablemente sea más valioso publicar que en otros, ¿no? Que se vean mejor en el currículum, no lo sé otra vez, ¿no? Supongo que esto también son como decisiones personales y tiene que ver con preferencias, pero en general me parece que una, uno de los elementos como importantes que condicionan los intereses de las personas en la academia tiene que ver eh, con las dinámicas que siguen las comunidades a las que uno quiere pertenecer, ¿no? Y otra vez, si uno quiere que lo publiquen en cierta revista, y cierta revista solo publica artículos de filosofía analítica sobre ciertos temas, pues probablemente uno termine Analítico. algo así, ¿no? Si uno está como más dispuesto a no publicar en esas revistas o no publicar sobre esos temas, pues entonces puede crear incluso sus propios espacios o buscar otras alternativas, ¿no? No quiero decir acá como que una cosa sea más valiosa que otra, sino solo que parece que estas no son decisiones que uno toma aislado del mundo o aislado del resto de las personas de la comunidad a la que le interesa pertenecer, ¿no? Entonces, eh, sí, supongo que si durante mucho tiempo el instituto tuvo esa orientación más hacia el lado de la analítica fue porque en la parte del mundo que volteábamos a ver se estaban publicando muchos trabajos de ese corte, ¿no? No solo en las revistas, sino también la mayoría de libros que se publicaban eran libros de filosofía, bueno, hechos por filósofos analíticos, de corte analítico o algo así. Sí. Bueno, desde este punto de vista, doctor, no me queda más que agradecerle su tiempo No, gracias, tío. y la visita acá al Instituto de Filosóficas, las actividades que llevan a cabo, ¿no? Seminarios vitalicios, seminarios Sí. perpetuos, ya sea por temas selectos o por autores, ¿no? Al respecto, es como para extender la invitación, ¿no? Era lo que Comercial, sí, así sí, que sí, obligada buena idea. referencia. No, justo, si me permites aprovechar el espacio para invitar si alguien de quienes nos ven estuviera interesado, nosotros tenemos un seminario permanente en el que invitamos a académicos nacionales, pero sobre todo internacionales, a presentar trabajos en proceso. Y nada, nos encantaría que nos pudieran acompañar. Las sesiones son híbridas, lo cual significa que no necesitan estar físicamente en Ciudad de México o en la UNAM. Y nada, si alguien estuviera interesado, no recuerdo ahora el correo, pero lo pueden buscar en Google, ¿no? Em, em, y mándenos un correo y nosotros los agregamos a la lista para que reciban como la información del seminario. Y sí, estaría padre poder como lo que decía hace rato, ¿no? Si nos interesa como consolidar como un grupo serio, fuerte, que tenga impacto o algo así de filósofos del derecho en México, pues sí, mientras más espacios tengamos para poder exhibir lo que hacemos, mejor. Sí, precisamente fue una de las características que más llamó mi atención en este periodo acá en el instituto, los seminarios perpetuos, vitalicios, ¿no? En el cual pues muy interesante a la luz de la teoría de la argumentación, o sea, bastante nivel, los académicos, y hay que reconocerlo, está como que qué tipo de argumento, qué tipo de discusión, qué tipo, digamos, de estratagemas, ¿no? Argumentativos para sostener qué tipo de premisas. Es una, digamos, a simple vista puede parecer algo muy colosal, algo incluso difícil, arduo, incluso superfluo, pero realmente no lo es, ¿no? Eso tiene una gran característica, sobre todo pensando, insisto, en este tema de la filosofía del genitivo, en el caso específico, la filosofía del derecho, la filosofía de cómo se tiende a dar una primacía a este tipo de fenómenos lingüísticos, incluso extralingüísticos, que de una manera u otra determinan la forma en la cual se produce conocimiento en tal o cual espacio epistémico. Las características de las personas que están por lo regular involucradas en este tipo de dinámicas, este tipo de ejercicios, suele ser
distintas, suelen ser no tan acríticas como quien absorbe el conocimiento, pues ahí dice la tradición, o ahí dice el maestro, o sea, gente que todavía no tiene, digamos, esta ruptura epistemológica con su propia tradición, y creo que es una de las herramientas, una de las virtudes que precisamente tiene el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sí, sí, el seminario es un espacio de discusión. Sí, está hecho para eso, para discutir, esperemos nosotros ayudar a los autores a encontrar como la mejor versión de sus propuestas, ¿no? Y eso pasa pues por un ejercicio de crítica, quiero decir, no sé, útil o amistosa. Y sí, es una parte importante de cómo quiero pensar los que hacemos filosofía del derecho aquí, entendemos de qué se trata producir conocimiento o hacer academia o algo así. Sí, es muy interesante con esta cerramos, ¿no? Es prácticamente contra el argumento todo, contra la persona nada, ¿no? Sí. En ese aspecto es como en otros lugares es impensable este tipo de dinámicas, donde la gente tiende a molestarse, tiende a irritarse, ¿no? Incluso a deprimirse. Acaban de hacer pedazos mi paper, ¿no? Como, bueno, pues eso te ayuda, ¿no? Sí, es una muestra de respeto, como la tenemos acá, ¿sabes? Tomarme en serio lo que dice significa... Sí, no ser condescendiente. Sí, en todos lados es bravo, bravo, nadie te puede igualar, ¿no? Es como, bueno, fenomenal, somos amigos y tal, ¿sabes? En esos digamos, ambientes filosóficos donde impera más el patos que el logos, ¿no? Yeah. No es tan, digamos, tan directo, y eso creo que es una de las virtudes que tiene el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bueno, de mi parte no me queda más que agradecerle, doctor, por el espacio. No, Omar, muchas gracias a ti. Pues bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Doctor. Gracias, buen día a todas, a todos.